Buenas, este es otro video acerca de RAS. Voy a estar continuando el roadmap, el curso este que estaba haciendo de RAS desde cero. Eh, Como yo ya había dicho, me voy a estar apoyando sobre este roadmap que fue hecho por la comunidad. Eh, ¿Cómo funciona el roadmap? Eso creo que no lo expliqué, pero si se fijan, cuando pasan el mouse por encima de estos ítems, como que tienen lucecitas y esas cosas, ¿no? Como que tienen un efecto de hover. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tocarlo y tendría que abrirse este menú lateral, ¿sí? Esto creo que ya lo habrán visto en los videos. Ustedes lo que pueden hacer para darle seguimiento, si no quieren seguir el curso por YouTube o lo que sea, lo que pueden hacer en realidad es, eh, creándose una cuenta de Roadmap SH, lo que pueden tratar de hacer es, leen un artículo o lo que sea, y para marcar su progreso aquí arriba tienen marcar un estatus, ¿sí? Pueden marcarlo como que lo están estudiando, como que ya lo entienden, lo pueden saltear, lo que sea. Yo recomiendo leer todo, ¿no? Pero cuando lo terminen, lo que sea, done. Y así cuando le dan a done se tacha el ítem ese y queda como que hubo un progreso, ¿sí? Es simplemente, no sé, es una técnica de estudio quizás o algo así que psicológicamente te motiva a estudiar, ¿no? Pero no importa. Hoy voy a estar hablando justamente sobre esto de Stable Beta Nightly. ¿Qué es esto? Aquí falta un acento. Pero, pero bueno, más allá de eso, eh, qué es esto de Nightly Beta, etcétera? Bueno, a esto lo que tendríamos que hacer referencia es de que en otros lenguajes, en otras tecnologías, más allá del lenguaje, puede ser un framework, una librería, vamos a ver un montón de conceptos que comparten esto del versionado, ¿sí? ¿Qué es esto del versionado? Bueno, hay una convención, ¿sí? Que es utilizar semantic versioning, creo que se llama. Eh, es básicamente la forma en que nosotros estipulamos que hubo un cambio en nuestro código, ¿sí? En la tecnología que estamos utilizando. Si se fijan es esto de aquí, ¿no? Que dice 2.0.0. Lo van a ver un montón de veces, quizás, no sé, jugando Minecraft, yo qué sé. Lo van a encontrar muy frecuentemente. ¿Qué representa esto? Bueno, el número de la versión. ¿Cómo se lee? Bueno, el número más grande representa un conjunto, un set de características que tiene la tecnología que están utilizando, sea un lenguaje de programación, sea un framework, una librería. Tiene un conjunto de cosas, de características que ustedes pueden utilizar. Eh, ¿Qué representa si este número cambia? Es decir, pasa del 1 al 2. Representa de que la versión 1 ya no tiene compatibilidad con la versión 2. ¿Por qué? Porque hubo algo llamado un breaking changes. Un breaking changes sería básicamente un cambio que rompe tu código, ¿sí? Que rompe la forma en que venías trabajando, y por eso necesitas actualizar tu código, necesitas estar reviendo quizás las librerías, viendo si es compatible ahora algo con algo. Yo qué sé. Estamos diciendo de que cuando se cambia este número inicial que se llama major, la major representa que hubo un cambio grande, ¿sí? Hay un nuevo conjunto de características que quizás no son compatibles con las versiones viejas. Eh, no es en todos los casos, ¿sí? Yo estoy hablando de los casos en donde se sigue esto de semantic versioning. Que casualmente es bastante frecuente, la gente utiliza semantic versioning. Después, ¿cuál sería este número de aquí? El número siguiente, el siguiente decimal. Bueno, este siguiente número después del primero, lo que representa sería una funcionalidad que se agrega, ¿sí? Es simplemente yo qué sé, estás trabajando en PHP y de pronto agregan una función que representa, no sé, que te permite renderizar React, yo qué sé. Te permite agregar una cosa, es algo que no estaba antes y ahora está. Em, ¿Cuál es la diferencia entre una major y una minor? No lo dije, bueno, pero esto es una minor. El número siguiente del primero es una minor. La minor lo que representa es esto de una nueva característica que se agrega. Pero a diferencia de la major, lo que representa es de que no hay problemas de compatibilidad. Es decir, el código viejo que tenías utilizando
ese código lo puedes seguir utilizando en la versión nueva. Es decir, si ahora en Semantic Version, ¿no? Sacan, en vez de 2.00, sacan la 2.01. O sea, se entiende, 2.01, o sea, 2.1. A ver, porque 2.1 lo que estaría representando sería de que la versión anticuada, o sea, la versión vieja de Semantic Versioning, sigue siendo compatible con la versión 2.1, pero se agregó algo nuevo. Se agregó una cosa, algo que quizás puede servirles a las personas que utilizan esto. Casos así van a encontrar un montón. Siempre, casi todo es un amigo, casi siempre. Pero bueno, pueden encontrar algún caso de major, ¿sí? Van a encontrar, de hecho, seguramente siempre lo van a empezar a notar. O sea, si no lo sabían ni lo saben ahora, van a notarlo mucho y van a decir, ah, es por esto. Bueno, el último número es el de patch. Es decir, el de patch lo que representa es, había un bug, un problema en el código, en la tecnología, y se solucionó. Es simplemente eso. Se arregló una cosita. ¿Por qué? Porque antes quizás estaba diseñado para que funcione de una determinada manera, pero no estaba funcionando de esa determinada manera. Y no representa que va a romper tu código anterior. Lo que representa es de que fue arreglado. Eh, ¿Qué pasa? Que en algunos casos lo que se hace para arreglar un problema es cambiar el diseño de la solución. Es decir, si nosotros quizás ya estamos entrando más en profundidad y quizás no deberían de ahondar tanto, pero a veces la gente dice, bueno, para solucionar este problema tengo que cambiar todo el código anterior. Eso ya no representa un patch, representa en todo caso una major, porque estás haciendo un breaking changes con las versiones anteriores. Cuestión de que toda esta explicación que les di es uno de los motivos por el cual cuando nosotros escuchamos de tecnologías y buscamos tutoriales en internet, lo que sea, quizás una cosa que vamos a ver es tutorial de Java 14, tutorial de Java 15, tutorial de Java 16. Siempre está este numerito que ustedes entenderán de que, bueno, cambió algo. Bueno, esos cambios en realidad están versionados y tienen tienen algún motivo por el cual es una 2.0, es una 3.0, etc. Caso de PHP, el cambio de PHP de PHP 5 a la 7 fue tan grande que se saltearon las 6, para que tengan una idea. Se saltearon las 6 porque había muchos problemas a la hora de diseñar las 6 y saltearon directamente a las 7 porque dijeron es más simple después para las personas entenderlo, ¿sí? Porque de 5 a 7 estamos diciendo que son muchos breaking changes. Muchas cosas que se rompen en el medio. Justamente, es un poco la idea que tomaron, ¿sí? Pero bueno, volviendo en el caso de RAS. Volviendo al roadmap. RAS lo que hace para entender todo esto es separar el lenguaje en 3 versiones. Por supuesto respeta Semantic Versioning, ¿sí? Pero a diferencia de otros lenguajes, RAS lo que tiene es como un sistema de build incremental. Es decir, la primera versión... Ahora que pienso no puse el cronómetro. Pero lo que representa en sí mismo es que... lo que representa justamente en sí mismo... Sí, no con esto. Lo que representa en realidad es que RAS nunca va a llegar a tener una versión 2. ¿Por qué? Porque si agregamos una versión 2, lo que representa es que tu código viejo va a empezar a romper. Y RAS no quiere eso en realidad. Lo que quiere es de que nosotros podamos mantener el código viejo tantas versiones como sea posible. Es decir, si nosotros agarramos código RAS de hace 2 años y lo intentamos compilar con un compilador moderno de RAS, lo que ellos quieren es que justamente ese código viejo siga funcionando con las versiones nuevas de RAS. Por eso ellos están permanentemente en la versión 1 de RAS. ¿Qué tiene? Que ellos
siguiendo el semantic versioning, lo que hacen es agregar nuevas features. Y eso va cambiando. Por supuesto, eso va a ir variando bastante. Bien, me queda poco tiempo. Cuestión de que esto va a ir cambiando, ¿sí? Creo que nosotros, ahora yo les muestro igualmente, cómo sé la versión de RAS que estamos usando. Bueno, RASApp. RASApp-B nos dice la versión de RAS que estamos utilizando, un montón de cosas, ¿sí? Yo estoy en la versión 1.78, es decir, RAS 1.00 siempre va a ser 1, ¿sí? Pero el 78 es la cantidad de features nuevas que se fueron agregando. Las nuevas características fue agregando el lenguaje. Entonces, el lenguaje quizás sigue en 1, pero en realidad hubo 78 millones de cambios. O sea, no es que el lenguaje permanece inmóvil o en mantenimiento o está estancado. Para nada. Lo que representa es de que se agregan nuevas features sin romper la compatibilidad con código anterior. Básicamente es eso lo que propone RAS. ¿Cómo maneja RAS el tema de las actualizaciones? Porque nosotros estamos hablando de que nosotros a la hora de obtener, de instalar RAS, va a venir una versión por defecto. Bueno, la versión por defecto que va a venir de RAS es la versión stable. Si ustedes quieren saber más de cómo funciona esto, tienen aquí abajo en el libro, en el apéndice, el último capítulo dice cómo se hace RAS y RAS Nightly. Y ahí te explica un montón de cosas de cómo funciona este sistema. Yo se los resumo. RAS tiene la versión stable, que es la versión más estable, la versión de producción, la que se va a utilizar para los trabajos. Esa es la versión que tiene los últimos cambios, que tiene cosas eh, que ya fueron probadas, se aseguraron de que funcionan correctamente, etc. Estas versiones son cada 6 semanas. Cada 6 semanas hay una nueva versión de stable de RAS. Y a su vez hay una nueva versión estable, o sea, una nueva versión beta de RAS y una nueva versión nightly de RAS. Entonces, para llegar a stable, existe primero nightly. Nightly lo que hace es la versión de RAS más inestable, es la versión de desarrollo de RAS. Es decir, la gente que crea RAS utiliza la versión nightly. ¿Y por qué utilizan la versión nightly? Porque tiene un montón de cosas inestables. Son cosas que están de prueba, son solamente para prueba interna entre los mismos ingenieros de RAS. La gente que crea el lenguaje de programación utiliza la versión nightly y es la que utilizan para probar y estabilizar nuevas features. Cuando esas features, características, son finalmente estables de alguna forma, ese ciclo de 6 semanas termina y se pasan a la beta. En la versión beta se empieza a probar justamente esas features. Se prueban, se les pide a la gente que utiliza RAS que intenten utilizar la versión beta para ver si encuentran algún problema de performance, si encuentran algún problema, no sé, ejecutando estas nuevas características, si se rompió algo anterior. RAS es muy estable, tiene demasiadas pruebas automáticas, demasiadas cosas que se ejecutan para verificar que el código no se rompa jamás. Como vamos a ver, RAS es un lenguaje de tipado fuerte, lo que garantiza un montón de cosas. Por ejemplo, los contratos. Nosotros cuando vamos a escribir código, en realidad estamos escribiendo como un contrato, es decir, este código, después si lo utiliza otra persona, nosotros les estamos explicando que nuestro código va a ser algo determinado y si utilizan nuestro código va a pasar una cosa determinada. A eso es lo que nosotros nos referimos como un contrato. Nosotros estamos estipulando de que una cosa que se va a hacer así y que va a terminar como resultado en esto. Eh, Justamente este tipado fuerte lo que permite es de que las versiones de RAS sean cada vez más rápidas. ¿Por qué? Porque no necesitas tanto test, porque ya el tipado es tan fuerte que te ahorra muchísimos tipos de test. Sin embargo, como dije, RAS tiene muchísimos tests y además de eso tiene beta testers. Entonces, la gente que está interesada en probar nuevas features de RAS, probar si encuentran algún error o algo por el estilo y arreglarlo, utilizan la versión beta. Como dije, otras 6 semanas después, la versión beta se solucionan todos los problemas que llegaban a encontrarse y todo esto.
y pasarían a la versión stable. Y finalmente obtenemos las features, las características inestables que estaban en Nightly, que finalmente fueron estabilizadas, probadas y son bastante revisadas en general por la comunidad. Esto más o menos es el resumen. Pensaba que iba a ser más corto, pero me pareció adecuado explicar cómo es el sistema, por qué RAS siempre está en la versión 1. Es algo que la gente quizás de afuera no lo entiende al principio porque dicen, la versión 1, jaja, o sea, no sé, Java está en la 22, yo qué sé. Y es como, puede parecer un lenguaje inestable, pero en realidad lo que representa es que tiene demasiada estabilidad y por eso no quieren subir de número, porque no quieren romper código legacy. Por otro lado, una cosa que quiero mencionarles es que si a ustedes les interesa ver qué se agregan las versiones, como digo, Rust tiene un ciclo de desarrollo muy rápido, es muy ágil. Entonces cada 6 semanas van a encontrar un nuevo release. ¿Cómo vemos eso? Bueno, vamos al blog de Rust Releases, seguramente lo van a encontrar allí. A ver si me aparece. Bueno, esta página es muy buena, pero yo quiero el blog. Perfecto. No es exactamente lo que quería, pero bueno. En el blog van a ver. En junio 13 se anunció Rust 1.79, tiene un montón de features. Van a la versión del 2 de mayo, por ejemplo, 78, 6 semanas. Después, bueno, la 77, marzo 21 también. Yo qué sé, o sea, siempre son 6 semanas, sale una nueva característica, sale algo nuevo interesante. Es un lenguaje que itera muy rápido y crece a una velocidad bastante brutal. Esta página nos va a ayudar, por ejemplo, quizás no les interesa leer el blog, no quieren enterarse. El blog es una buena forma de entender los cambios, dar resúmenes muy detallados de para qué te sirve lo que se agregó, qué es lo que se cambió, etc. Pero sin embargo, si ustedes quieren, no sé, no todo el mundo utiliza la última versión de Rust, ¿sí? Yo, por ejemplo, como dije, estoy en la versión, no sé, 78 creo. Sí, 78. Y la última que salió estable es la 79, entonces yo estoy una atrás de la estable. Si yo quiero ver, por ejemplo, qué es lo que se cambió en la 79, toco aquí y me dice, por ejemplo, todo lo que se cambió. Eh, Esto es más que nada para la gente más técnica, la gente que quiere entrar en profundidad de saber qué está pasando. Como dije, Rust es un lenguaje muy colaborativo, etc. Entonces, la gente que está interesada en meterse en Rust para desarrollar el lenguaje de programación, aquí va a encontrar un montón de información de cómo se fue trabajando algo, toda la información que se fue recolectando para desarrollar esto. Hay un montón de explicaciones. Algo que no mencioné es de que las cosas nuevas que se agregan a RAS pasan por un proceso llamado RFC. El RFC de RAS, bueno, sería este de aquí. RAS intenta recopilar todos los cambios que se van haciendo, es decir, la comunidad quiere agregar algo, quiere hacer una cosa, bueno, hay que primero pedir comentarios a la comunidad. Estas son todas las features que se fueron comentando hasta ahora, todos los que se fueron presentando. Lo que nos permite entender esto es justamente eso. Nos da como un entendimiento de qué es lo que se va a agregar en RAS, qué es lo que se está haciendo. Yo qué sé, quieren saber cuándo se agrega, no sé, alguna cosa en específica. Por ejemplo, estos flotantes de 16 bits. Tocan aquí, ven el motivo por el cual se va a agregar o por el cual se está discutiendo, qué es lo que se quiere solucionar, etcétera. Y aquí tienen, por ejemplo, el RFC. Entonces entran aquí y dicen, bueno, a mí no me gusta esto y le escriben, podríamos cambiar aquello, lo que sea. Es muy abierto en ese sentido. Entonces el lenguaje invita a colaborar. ¿Y qué tanto es así? Eh, bueno, esto yo no sé si está bueno mostrarlo, pero me parece adecuado para que entiendan eh, la fuerza que tiene el lenguaje y la velocidad a la que crece. Si nosotros entramos en el código fuente de RAS, este es el código fuente de RAS, tiene todo lo necesario para compilar código RAS. Si nos vamos a la parte de Insight, nos muestra las contribuciones que tiene el lenguaje. Es posiblemente el lenguaje más popular actualmente. Muy popular.
estamos diciendo que en un periodo de una semana hubo 186 aportes de la comunidad. 77 están abiertos aún, 186 fueron aprobados y fueron mergeados y van a aparecer en la próxima versión Nightly. Nightly se compila todos los días. Y después, bueno, están las versiones, o sea, están los problemas presentados, las cosas que la gente quiere cambiar, etcétera. Estamos hablando de que es un lenguaje muy colaborativo. Si vamos a buscar, por ejemplo, el código fuente de Golang, por ejemplo, vamos a encontrar de que no tiene ni de cerca estos números y Golang es bastante popular en sí. Entonces estamos diciendo que es un lenguaje que supera a, a lenguajes que son muy, muy conocidos. Golang, por ejemplo, en un periodo de una semana tuvo 0 pull requests aceptados. Es decir, no hubo ninguna contribución por parte de la comunidad que fuera aceptada. Por otro lado, hubo 3 que son abiertos y que aún no se discutieron siquiera. Después, bueno, 87 problemas, etc. Pero lo que voy es que no tienen punto de comparación esto de aquí con esto de aquí. O sea, no hay forma. La gente no está contribuyendo, por ejemplo. Lo mismo podemos encontrar con casos como el de CPython, por ejemplo. Python es un lenguaje de programación bastante popular también. Quizás es, de hecho, si no es el primero, es el segundo lenguaje más popular. Y si se fijan, está a la par de con Rust, básicamente. Es posiblemente el lenguaje que más compite con Rust. Y estamos hablando de una diferencia brutal en la comunidad. Este lenguaje Python es el más popular posiblemente hoy en día. Y sin embargo está a la par con Rust. Y si buscan el caso de Java, el de OpenJDK, lo que sea, van a encontrar circunstancias muy similares. Es decir, la gente quizás no contribuye tanto a lenguajes que son de reputación sumamente conocidos, ¿sí? Son muy, muy, muy conocidos y sin embargo no están aportando en esos lenguajes porque encuentran quizás barreras. Rust es un lenguaje muy, muy abierto que, como les fui mostrando, tienen un sistema para agregar nuevas features, para estar discutiendo sobre si vale la pena agregar esto, si no, qué problemas podemos encontrar. Es un lenguaje que también te invita a aprender porque estamos aprendiendo de argumentación de por qué un lenguaje no agrega tal cosa. Estamos aprendiendo de las limitaciones técnicas que tiene un lenguaje de programación a la hora de ayudarnos, darnos una mejor experiencia de desarrollo, etc. Es muy, muy interesante y muy enriquecedor. Eh, bueno, ya me pasé, pero nada, voy a dejar este video aquí. Ya más o menos expliqué lo que es las versiones de Rust. Por defecto, cuando instalamos Rust, viene la versión stable, pero nosotros podemos cambiar las versiones utilizando Rust App. Es decir, nosotros podemos hacer Rust App toolchain install nightly y esto nos va a instalar la última versión de Rust. Es decir, la versión que fue compilada hoy, si se fijan. Latest update y me pone la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque esta versión de Rust fue compilada hoy mismo. Hoy mismo fue el release de esta versión. La nightly sale todas las noches. La stable sale cada 6 semanas. La beta sale cada 6 semanas. Nada, quería resumirles esto. Nightly tiene features que son muy inestables, pero a la vez son muy llamativas y por eso la gente quizás le interesa, la gente que está más enfocada en el desarrollo en Rust, gente que hace librerías o que está trabajando en el core de Rust, utiliza la Nightly. Es decir, ¿por qué? Porque bueno, lo máximo que puede pasar en la Nightly, la mayoría de los casos, es que una feature no funcione quizás correctamente o que quizás, no sé, la feature se remueva con el tiempo, porque la Nightly es un borrador básicamente. Lo que representa es una prueba de concepto, si funciona bien, pasa a la beta, y si no, se remueve. Es solamente eso. Entonces hay gente que quizás quiere probar una cosa y lo prueba en la Nightly. Pero eso va a depender de cada persona, etcétera. Yo les digo, por defecto utilicen la stable, es la que se utiliza para los trabajos y quizás la que más vale la pena. Y bueno, no mucho más, cierro el video y nos vemos en el próximo.